Señor, muchísimas gracias por los testimonios que hemos estado compartiendo en esta mañana, las experiencias que tenemos con hijos tuyos y las maneras tan distintas que has tenido y que tienes de tratarnos. Porque, Señor, en definitiva, lo único que queremos es conocerte más, conocerte mejor, ser guiados por ti, Señor, y poder ser realmente luminares, luces, en medio de tanta oscuridad y de tanta confusión. Señor, gracias por el tiempo de adoración, de alabanza. Quizás, Señor, todavía hemos de trabajar más en ese área, de dejarnos guiar más por ti, Señor, para expresar todo lo que hay en el corazón. Decirte, Señor, que te necesitamos y que queremos adorarte como tú te lo mereces. Ayúdanos, Señor, a hacerlo dignamente. Pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes ahora al meditar en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable de una manera clara, directa, a nuestra necesidad, a nuestras convicciones, a hacer los cambios necesarios que requiere para andar conforme a tus caminos. Oh, Señor, gracias también por tu provisión. Nos sentimos también, Señor, pendientes de ti, sabiendo que nuestro día a día, nuestro futuro inmediato, el hoy y el mañana, dependen de ti. Señor, te lo presentamos todo. Pedimos tu guía y dirección en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a tener esta lectura en Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, todo el capítulo, antes de entrar en el tema, ¿vale? Hebreos capítulo 8. Una de esas lecturas que no suelen ser habituales. Dice así, Hebreos capítulo 8, versículo 1 hasta el final. Ahora bien, dice así, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote, refiriéndose lógicamente a toda la ordenanza del Antiguo Testamento, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Hasta aquí esta lectura. Que el Señor nos ayude a vosotros y a mí a compartir los próximos minutos. Bien, tatuados por dentro. Este es un título así de esos raros que me invento. En 1991, en los Alpes, que separan o unen, depende cómo se mire, Austria de Italia, un matrimonio alpinista descubrió un cadáver que resultó ser el de un hombre que vivió 3.500 y pico de años antes de Cristo. Una de las cosas sorprendentes que descubrieron, la momia está aquí, esto es una figuración que se hizo pensando un poco cómo era. Una de las cosas sorprendentes que descubrieron en su cuerpo, los investigadores que estuvieron cuidando, hay muchas cosas muy interesantes, estuve chafardeando y es muy interesante todo lo que se ha descubierto en esta momia. Pues una de las cosas que descubrieron esta momia petrificada del frío, tenía en su cuerpo 68 tatuajes. Por otros indicios que encontraron y otros objetos, llegaron a la conclusión que esos tatuajes estaban realizados con fines mágicos, con fines posiblemente incluso intentando que fueran curativos. La historia de los tatuajes no es nada nuevo, desde luego. Ni siquiera es de los últimos días, como ahora está tan proliferado. En Egipto, en Asia, en África, a lo largo de toda América, en el Pacífico, el hombre siempre ha estado, ha tatuado su cuerpo de miles de maneras diferentes. Son famosos los tatuajes de los maoríes. Seguramente los habéis visto en alguna película o los habéis visto. Los maoríes, toda una tribu extendida en Nueva Zelanda. Pues bien, precisamente estos tatuajes, ya en 1771, un explorador inglés, Cook, él, al hacer esos recorridos por aquellos lugares, vio a estos hombres, mujeres, con tatuajes, que cada tatuaje daba una identidad según la persona. Todos eran diferentes. Habían distinciones entre unos y otros. Es cierto que hoy en día es una práctica bastante habitual. Es curioso porque a raíz de aquello que ocurrió en el siglo XVIII, pues empezó a utilizarse los tatuajes, y con el tiempo incluso era una manera de estudiar a los presos que llevaban sus tatuajes y de reconocer un poco su historia, reconocer también sus vivencias. Por eso ahora son tan habituales. Nosotros hubo una época hace tiempo que los tatuajes los identificábamos con los pescadores, ¿no? Que se hacían tatuajes porque iban de un puerto a otro y tenían sus amantes y todo. Bueno, aquí tenemos a Popeye, que ya veis que Popeye, que ya tiene más de 70 años, pues también tenía sus tatuajes. También eran famosos, ¿no? Los tatuajes de los legionarios, de los soldados, o de los boxeadores o deportistas. Ahora todo el mundo, o mucha gente, usa tatuajes, y es un tema que es imposible erradicar, a pesar de que a personas se les producen alergias y tienen consecuencias. No voy a hablar de los tatuajes, tranquilos, no voy a hablar de los tatuajes, ni siquiera de la conveniencia o no, si un cristiano puede o debe tatuarse. Incluso no voy a ni siquiera mencionar si es una cuestión de pecados o ofensas que hacemos ante Dios.
Pero lo que sí quiero destacar es que los tatuajes que se graban sobre la piel reflejan emociones, historias del pasado, sueños irrealizables, propósitos, recuerdos. En definitiva, lo que se tatúa fuera refleja un mundo interior que de alguna manera queda impregnado en la piel, pero que está reflejando ese mundo interior. Es decir, lo que ocurre en el interior, dentro del alma, del pensamiento o del corazón, se plasma en lo exterior. Aunque no sea visible a los demás, no siempre los tatuajes son visibles, ¿verdad? La única referencia, y lo cito, y con esto acabo esta introducción, la única referencia que hallamos en la Biblia está en Levítico capítulo 19, versículo 28, cuando dice: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. Lógicamente, ellos, los israelitas, venían de convivir con la cultura egipcia, donde los tatuajes tenían un sentido muy esotérico, muy mágico. Y como esto, pues si vamos a Levítico, pues vemos que hay muchos otros mandatos que seguramente nos sorprenderían hoy día. Así que al leer pues el texto de Hebreos que hemos leído, vemos que Hebreos, este texto no habla de tatuajes, lógicamente, pero sí menciona de un tatuaje interior. Dice Hebreos, hemos leído capítulo 8, versículo 10, la segunda parte: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora bien, para que eso suceda, lo que dice el texto, entraremos en ello más tarde, para que esto suceda en tu vida, en tu mente, en tu corazón, para que ese tatuaje espiritual sea mucho más que un pigmento, que una pintura, que una herida o una cicatriz, inevitablemente hemos de entender y aceptar el papel, la obra magnífica, histórica y permanente de Jesucristo. Y eso no puede ser algo superficial. Los tatuajes son superficiales, y ya decimos, muchos de ellos reflejan el mundo interior de una persona, ¿verdad? Pero de lo que estamos hablando no es de algo superficial, sino de lo que estamos hablando es de una experiencia interna, clara, inequívoca, y por eso vamos a ver el contexto de este versículo, lo vamos a ver en este capítulo de Hebreos. El capítulo 8 no es algo externo, sino es algo de experiencia personal. El capítulo 8 forma parte en realidad de 3 capítulos de Hebreos, de 3 capítulos donde el autor desarrolla el papel fundamental de Jesucristo y el cumplimiento de aquellas cosas del Antiguo Testamento que a muchos de nosotros nos pueden parecer incluso hasta extraños, pero que eran lo que se narra a lo largo del Antiguo Testamento, en especial en relación con las leyes, todo lo que se narra eran símbolo de lo que vendría con la llegada de Jesucristo y su obra redentora. En el capítulo 8, el tema se relaciona con el nuevo pacto. Entraremos un poquito, muy rápidamente, a este concepto. En el capítulo 8 hay un énfasis sobre el nuevo pacto. El capítulo 9 nos habla del ministerio del sumo sacerdote, y especialmente en relación con la persona del Señor Jesús. Y el capítulo 10 nos está hablando de ese sacrificio que realizó Jesucristo, un sacrificio que hemos estado recordando esta mañana en numerosas ocasiones. Pero antes, en el capítulo 7, hay un texto, es precioso el capítulo 7 también, pero hay un pasaje donde deja claro que este sumo sacerdote
puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo, dice el texto, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo, el intercesor. Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Un mediador. ¿Un mediador quién es? Pues es alguien que se interpone entre el ofendido y el ofensor. El mediador intercede para que el ofendido llegue a perdonar al ofensor y que el ofensor reconozca su error o su ofensa y pida perdón. El intercesor, el intermediario, el mediador está en medio de ambos. La Biblia habla claramente de que no hay ningún otro intercesor, no hay ningún santo, ni ninguna virgen, ni ningún gurú, ni ninguna otra historia que pueda interceder entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo. Y esto que es para muchos de nosotros, una perogrullada, porque lo sabemos y lo conocemos muy bien, sin embargo, cuando eso toca trasladarlo en nuestras relaciones incluso personales, nos olvidamos. Jesucristo es único y necesario mediador que intercede siempre, siempre. No lo olvides. Los dos primeros versículos del capítulo 8 dejan claro quién es Jesús. Es el sumo sacerdote glorificado. A mí, esto del sumo, sabéis que hay una, me parece que es en Japón, ¿no? Están los sumos. Bueno, no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Sumo es superior, es lo máximo, ¿no? El sumo sacerdote, que era una categoría en el sacerdocio de Israel, aquel que podía tener acceso al lugar santísimo, primero en el tabernáculo y después en el templo. Bien, los dos primeros versículos dejan claro que quién es Jesús, el sumo sacerdote glorificado. Dice, versículo 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El trono de la majestad en las alturas, desarrollando ese ministerio, ese trabajo, ese servicio de intercesor. En los versículos siguientes vemos dos detalles relacionados con la práctica del Antiguo Testamento. Uno es el material. ¿Cuál era el material del ministerio para interceder? Las ofrendas, los sacrificios. Dice aquí, ministro el versículo 2, versículo 3, perdón, dice, el sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también que éste tenga algo que ofrecer, claro, para poder el sumo sacerdote desarrollar ese ministerio tenía algo que ofrecer, y eran las ofrendas y los sacrificios. Pero también habla de este otro aspecto, la esfera del ministerio, es decir, el ámbito tiene que ver sobre todo con las figuras, la sombra de esas cosas celestiales que representaba todo eso. Allí, de una manera misteriosa, en el templo, en el lugar santísimo, Dios se manifestaba su presencia, su gloria, y allí el sumo sacerdote intervenía con temor y temblor, intervenía en ese proceso. Bien, Jesucristo es quien ahora es el que está intercediendo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. No hemos visto nunca a Dios. Hubieron unos afortunados, unos cuantos,
centenares, miles, algunos muy próximos, que sí que vieron a Jesús. Pero dice Juan: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está sentado ya en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y entonces vemos que todo el ser de Dios no puede ser visible si no es por la manifestación de aquel, como dice el Evangelio, que es el resplandor de su gloria. El Hijo que sigue siendo el mediador. Es decir, lo que era símbolo, lo que era figura en el pasado, ahora se ha hecho realidad con Jesús. Pero llegamos al versículo 6, donde menciona, dice: ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La palabra clave de Hebreos, por lo menos cuando tengáis tiempo y podáis leer la epístola con tranquilidad, la palabra clave es esta: mejor. El pasado era figura, símbolo, el pasado del Antiguo Testamento, todo era un símbolo de lo que iba a venir. Ahora es mejor. Por eso dice que ahora es el mejor ministerio, es mejor pacto y son mejores promesas. Así que tenemos una suerte tremenda, ¿no? Suerte, no es por decir suerte, pero tenemos un privilegio grandioso. Todo el pacto del Antiguo Testamento que Dios tenía con su pueblo, ahora con Jesucristo es mejor ministerio, es mejor pacto, trato, contrato, y son mejores promesas. Todos los tratos y pactos que Dios hizo con su pueblo en el pasado ahora han dado paso a una nueva relación, donde los principios de la gracia, donde los principios del poder que fluyen de aquella cruz, ahora nosotros somos beneficiados. Y gracias a la resurrección que hemos estado también recordando. Todo eso ocupa el tema central de la relación de Dios con el hombre. Pero llegamos a los versículos siguientes, y entonces a partir del capítulo del capítulo 8, versículos del 7 en adelante, nos habla de una profecía cumplida. Todo esto tiene que ver con tatuajes, luego veremos. Bueno, tatuajes, relativamente. En esta segunda parte del capítulo aparece una larga lista, o mejor dicho, una larga cita, que pertenece al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, pero aquí está esta cita que es de Jeremías. Dios reveló al profeta Jeremías. Jeremías vivió unos 600 años, más o menos, antes de Cristo, ¿vale? 600 años antes de Cristo. Y Dios reveló a Jeremías el plan que reemplazaría el antiguo pacto realizado a través de la ley dada a Moisés por un nuevo pacto que traería precisamente esperanza y salvación. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Y ese nuevo pacto, que es una promesa para aquel pueblo, traería esa esperanza y esa salvación de la cual ahora nosotros nos beneficiamos. En aquellos momentos históricos de Jeremías, el reino del norte, recordando muy rápidamente la historia, Israel estaba dividida en aquella época en dos partes, ¿no? Una gran parte que reunía 10 tribus y eran el norte, llamado Israel, y luego estaban las del sur, que era llamada, resumida en Judá. Bien, el norte ya había sido arrasada y llevada a cautiverio, quedaba Judá, y Jeremías le toca hablar de lo que va a ocurrir y de consolar y de llevar esperanza a ese pueblo que también iba a sufrir después el exilio, la destrucción, todo. Y aún eso
hay promesa y promesa de esperanza. Todo ello, ¿por qué? ¿Por qué estaba ocurriendo eso? Pues porque el pueblo de Dios vivía en pecado, en abandono, y a Jeremías le toca, a la China le toca dar la mala noticia de todo ese castigo, destrucción, exilio, humillación. Pero detrás de una mala noticia hay esperanza. Eso es lo que a veces, y sobre todo con los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, cuando uno está metido en un problema o una enfermedad, o como está pasando con la historia de la pandemia, ¿no?, del coronavirus, cuando estamos metidos y parece que todo el mundo está sufriendo una historia u otra, parece que esto ya se acabó. Y uno no ve nada más que eso, ¿no? Pero hay esperanza. Y luego aparece el día. ¿Quién era? Así, Ángel, ¿no? Me he despertado, he visto, es un precioso día. Así es, ¿verdad? Así ocurre cada día en nuestras vidas. Precisamente el versículo 13, que cuando acaba el capítulo, dice, el último versículo dice: al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Quiero llamar vuestra atención sobre unas palabras que aparecen aquí. Dice, al decir nuevo, esta palabra nuevo, en su original escrito, es una palabra griega, kainos, indica un nuevo género de cosas. No solo más de lo mismo, no nuevo porque es otra forma distinta. Por ejemplo, no es lo mismo rehabilitar una casa que construirla de cero, ¿verdad? No es lo mismo. Que puede quedar bonita, pero no es lo mismo. La idea es esta, es algo nuevo. El propio Señor Jesús decía, ante la pregunta del ayuno que le hicieron los discípulos de Juan el Bautista, decía, le lo dejó claro, les decía: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Esto da sentido a las palabras de Pablo, cuando dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación, y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Así que el viejo pacto ya no sirve, ahora es un nuevo pacto. Incluso dice, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. También la palabra, aquí dice, la palabra original viene a decir, lo que está desgastado no sirve más. Y no a algo antiguo, aunque a veces le intentamos darle un valor, no a lo antiguo. Pero es como querer conservar cosas antiguas que realmente no la tienen. Dice que está próximo a desaparecer. Bueno, algunos de los que estamos aquí avanzando en edad sabemos que tenemos más probabilidades de desaparecer antes, ¿no? Por lo menos físicamente. ¿Por qué? Porque empezamos a ser viejos, con perdón, con perdón. Vale, bueno, ya lo dice, la ropa es vieja. Entonces, ¿qué ocurre con el nuevo pacto? ¿Cuáles son las consecuencias, los resultados del nuevo pacto? Pues aquí viene de nuevo lo del tatuaje del corazón. Versículo 10. Echamos un poquito marcha atrás. Versículo 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Dice el Salmo 7, versículo 9, que el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mente y corazón. La mente indica lo más interior del hombre, lo más adentro del hombre. El corazón nos indica el centro de sus deseos, de la voluntad de Dios. Lo más adentro, la conciencia, el interior, llega a ser la mente,
del hombre rendido delante de Dios. De modo que piensa según los mandatos divinos por el impulso, por la presencia del Espíritu Santo. El corazón donde se halla escondida esa voluntad de Dios que tiene que darse a conocer. Dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tus mandatos están en medio de mi corazón. La palabra de Dios, la palabra corazón, si vais a una concordancia, sale muchísimo en la Biblia. Mente y corazón. Está claro que no se trata de tatuar de manera física ese músculo llamado corazón. ¿Sabéis? El corazón bombea 5 litros de sangre cada minuto. A lo largo de un día, una media de 100.000 latidos bombean en torno a 8.000 litros de sangre que están circulando continuamente en tu cuerpo. Pero cada vez más los expertos en neurociencia y cardiología están viendo que el corazón y la mente están más unidos e intercomunicados entre sí de lo que simplemente parece. No es un músculo que está ahí, bum, 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 bombeando, y el cerebro está aquí arriba, debajo de los 4 pelos que a uno le quedan, sino que está todo muy intercomunicado. Es un complejo red de neuronas, hace que ese cerebro y el corazón interactúen de manera fascinante. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión están íntimamente relacionados con enfermedades cardiovasculares. A su vez, la depresión puede surgir como consecuencia de una enfermedad vascular cerebral. Me parece que el otro día lo compartía, ¿no? Escuchando casualmente a un fisiólogo hablando de que hay una serie de neuronas en el corazón, que están estrechamente ligados con el cerebro. Y lo que decía que el hombre, eso les lleva al punto de que hay una cuestión que no saben o no encuentran la respuesta, es el tema de la conciencia. Pero ahí están funcionando tanto corazón como cerebro. Es una relación también simbiótica. No pueden vivir el uno sin el otro, como otras partes del organismo, ¿verdad? Pero no pueden vivir el uno sin el otro. Así que, y vamos acabando, el cerebro inerva el corazón por intermedio de señales nerviosas por la que transitan funciones. Incrementa la frecuencia de latidos. Cuando estamos excitados, ¿verdad? Parece que el corazón bum, bum, late más rápido. ¿Cuántas veces, si nos sentimos eufóricos, alegres, parece que tenemos más energía? Todo está interrelacionado. Ahora, cuando Dios está pidiendo que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, cuando Dios está pidiendo eso, es porque sabe que somos seres integrales, complejos, sí, donde mente y corazón están siendo uno. Ahora bien, por experiencia sabemos que esto no es posible si no hay un cambio completo en la persona, un cambio que solo Dios puede hacer. En Ezequiel hay una promesa. En Ezequiel, vamos a Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 11. Es una promesa para el pueblo de Israel, pero que nos salpica también a nosotros. Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Todo un pasaje muy bonito.
19, versículo 11, capítulo 11, versículo 19 y 20. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dios tiene que hacer un corazón nuevo. Dios da un espíritu nuevo que estaba muerto, que no existía antes de tener esa relación con Dios. Cuando uno se rinde ante el divino mensaje de la cruz, cuando uno se rinde ante la realidad de la resurrección de Jesús, cuando uno se deja llevar por el Espíritu Santo, que es el quien hace la obra de regenerar ese corazón, Dios hace una obra nueva, totalmente nueva, el nuevo pacto. No es un simple tatuaje exterior, no se trata de una religión, como tantas veces decimos, sino de esa relación, porque hay algo nuevo, totalmente, que no es el resultado de tu esfuerzo, de tu trabajo, sino de la obra de Dios. No se trata, pues, de un simple tatuaje. Un tatuaje del cual tú a lo mejor te puedes aburrir, te puedes cansar, te puedes arrepentir, puedes intentar que te lo quiten, pero cuando Dios hace una obra nueva en tu vida, ya no se trata de simplemente un tatuaje. Dice Romanos capítulo 6, versículo 14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es por eso, por la gracia de Dios, que ahora no necesitamos cosas externas, sino un corazón nuevo generado por el propio Dios. Así que tatuados por dentro, sí, claro, tatuados por dentro, porque Dios hace su obra en nuestra vida, en nuestro interior, dándonos un corazón nuevo y un espíritu nuevo y una esperanza que es en Jesucristo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?